¿Y por qué Dios dice, vamos, síguele pues, síguele, te perdono, te sigo limpiando, te sigo fortaleciendo? ¿Por qué? Porque te soporta. Porque dicho sea de paso, Dios nos soporta, ¿sí o no? O usted dice, no, es que yo soy 100%, 100% puro. Hermano, ¿por qué te soporta Dios? Porque tú le has creído. Porque tú le has dicho, Señor, sí, yo te recibo. Y entonces Él comienza la obra contigo y la va perfeccionando. Pero el que le dice, no te creo, Dios dice, se acabó. No tengo compromiso con Él. Por eso Pablo era severo. Pablo decía, si alguno no ama a Jesús. Fíjese que la Biblia, Jesús dijo, no maldecirás. Pero Pablo dijo, si alguno no ama, sea anatema. ¿Qué le dijo? Sea maldito. Porque de ahí depende, hermano, el agradar o desagradar a Dios. Dios no les perdonó. Oiga esto. Las desgajó las ramas, las arrancó. Dios no les perdonó su incredulidad. Hermano, le perdonó Jesús a Pedro hasta su blasfemia y hasta su negación, ¿sí o no? ¿Y por qué a Israel no le perdona su incredulidad? ¿Y por qué a Pedro todavía lo restaura? Todavía ya con Pedro, Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Hablando en serio, Simón, ¿me amas? Claro, Señor. Pero la neta, Simón, ¿me amas? Seguro. Bueno, apacienta mis corderos. Y lo restaura. ¿Por qué? Porque Simón tenía fe. Por eso, bienaventurado el que cree, hermano. Mire, usted ha creído, el que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. Es esa fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. Ahora, Israel, no solo Dios no los perdonó, sino que experimentaron la severidad de Dios. Aquí es donde estoy hablando de la severidad de Dios, hermano. Juan capítulo 15, verso 2 dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué hace el Padre? Lo quita. Lo quita. Dice, ¿no quieres creer en la salvación? Bueno, fuera pues. ¿No quieres creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Fuera. ¿No quieres creer que el Señor es el único mediador entre Dios y los hombres? Fuera. Hermano, qué severidad. Esto no es un juego, esta es la vida misma. Dios es severo. Por eso el Salmo 2 dice: besad al Hijo para que no se enoje el Padre. Cuando usted acepta al Hijo, por eso dice Jesús: mi Padre os ama porque vosotros creísteis que yo salí de Él. Y entonces el Padre los ama y dice: ¿ustedes han creído que Jesús salió de mí? Sí, los amo. ¿Ustedes han creído? No, dice Israel, no creemos. Cuando Jesús dijo: mi Padre es vuestro, el que vosotros invocáis como Dios, ¿sabe qué le dijeron a Israel? Blasfema. ¿Cómo dice que Dios es su Padre si nosotros sabemos que es hijo de José y de María? Oiga, y entonces lo rechazan. Y entonces Dios dice: muy bien, rechazan al Hijo, no quiero nada con ustedes. Qué tremendo. Esa es severidad. Tienen ellos, hermano, en su experiencia la severidad de Dios. Pero mire, aún en la severidad de Dios dice que hay misericordia. ¿Por qué? Porque en el verso 19 dice: pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. ¿Qué dice el verso 20 del capítulo 11? ¿Por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por tus ayunos, por tu sacrificio, no. ¿Por qué estás injertado? Por la fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Dios le levantó de los muertos. Esa es la fe que te tiene pegado al Señor. Y entonces dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Pero qué es lo que Dios no perdona? Incredulidad. Mira pues, dice, la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero oiga esto. Y acuérdese que el domingo yo le enseñé algo que posiblemente sea revolucionario para alguno. El perdón es condicionado. Amén. Entonces también aquí la seguridad en Dios es condicionada. Porque ahí dice Pablo, oiga esto. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, ¿qué dice Pablo? También tú serás cortado. ¿Qué está diciendo? Que sí hay una forma, que es la apostasía. Hermano, déjeme aclarar esto. Porque hay gente que dice, oh, fulano de tal cayó en un pecado, ya se perdió. No, el pecado no te hace perderte. El único pecado que hace que tú te pierdas es la apostasía. Y la apostasía es que tú conscientemente, tú reniegues y tú no creas y tú digas eso es mentira y eso es falso y no existe, y tú vayas a un pecado de apostasía. Ahí sí te desgajan otra vez. Pero para llegar a la apostasía, si tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda. Y por eso dijo Jesús, yo he rogado, Pedro, para que tu fe no te falle, no te falte. Es que el que es de Dios, hermano, a veces puede caer en errores, pero la fe lo mantiene. Pero si un día se pudiera perder esa fe, entonces lo desgajan. Y por eso dice la Biblia, tened cuidado, no sea que haya entre vosotros un corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, hay cristianos que se han ido de la iglesia y han caído en errores carnales, pero usted no los ve que estén apostatando de la fe. Es decir, siguen creyendo que Jesucristo, hasta cuando uno se encuentra dice, hermano, ¿qué pasó? Ay, hermano, es que no, pero estoy orando en la casa, hermano. Estoy pidiéndole a Dios misericordia y al Señor, y usted ve que todavía tienen fe. Pero si se pierde esa fe, entonces eso se llama apostasía. Y la apostasía es algo que no tiene vuelta de hoja. La apostasía es, por eso dice Pablo, tú por la fe estás en pie, pero teme, dice, porque si tú no permaneces en esa fe, en esa bondad, tú también serás desgajado. Tienen ellos, dice aquí, yo quiero ir cerrando, y verso 23, mire, en medio de la severidad de Dios, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos. Entonces quiere decir que hay apostasía reversible y apostasía irreversible. Hay quienes pueden llegar a una apostasía reversible, como Pedro, que Pedro dijo, ni conozco al hombre, no sé quién sea. Ese es un grado de apostasía, pero es una apostasía reversible. ¿Qué quiere decir? Que todavía se preserva. Pero hay quienes están en una apostasía irreversible. Pero ¿para qué arriesgarnos caminando a la orilla del barranco? Mejor caminemos lejos de la orilla, ¿verdad? Decía mi pastor que una vez un hombre andaba buscando un chofer, un driver, hermano, y para que lo llevara, y llegaron muchos a aplicar. Entonces lo llevaba por unos caminos montañosos que hermano, ahí estaba el abismo, y había unos que mostraban su pericia pasando a la orilla del abismo, y buenos choferes. Pero en eso llegó uno que pasaba casi pegadito al paredón, hermano, ahí lejos. A ese contrató. Dijo, no, ¿yo para qué quiero yo gente arriesgada? Usted sabe que a veces somos en la fe algunos que van a la orilla del precipicio, hermano, y hasta el diablo dice un poquito más, sí, pero no me caigo. No. Pues ¿para qué quiere andar ahí en el filo de la navaja? Mejor adentro, lejos del precipicio. Así por si se cae aquí, no cae allá. Es mejor, está más seguro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué efectos, en los minutos que me quedan, qué efectos vinieron sobre el mundo gentil? Bueno, primero, la salvación de Dios vino a nosotros. ¿Y cuántos dicen gracias a Dios por la salvación?
vino. Segundo, la riqueza espiritual vino sobre nosotros. Riqueza espiritual. Y por eso dice Romanos 2:4 que esa riqueza comienza con la bondad, tolerancia y paciencia de Dios. ¿Qué más vino sobre nosotros? Según Efesios 1:17, vino